Buenas tardes a todos, mi nombre es Miguel López y soy alumno de la FES Cuautitlán. En esta ocasión les voy a hablar acerca de contabilidad básica, en especial dos estados financieros, el estado de situación financiera y el estado de resultados. Primero comenzaremos con el concepto de información financiera. La información financiera es cualquier tipo de declaración que exprese la posición y desempeño financiero de una entidad, siendo su objetivo esencial ser de utilidad al usuario general en la toma de decisiones económicas de una empresa. Ahora les hablaré sobre el concepto de estado financiero. Los estados financieros son la manifestación fundamental de la información financiera. Son la representación estructurada de la situación y desarrollo financiero de una entidad, a una fecha determinada o por un periodo definido. Objetivos. Los objetivos de los estados financieros se derivan principalmente de las necesidades del usuario general, las cuales a su vez dependen significativamente de la naturaleza de las actividades de la entidad y de la relación que dicho usuario tenga con ésta. Los estados financieros deben proporcionar elementos de juicio confiables que permitan al usuario general evaluar lo siguiente. Inciso A. El comportamiento económico-financiero de la entidad, su estabilidad y vulnerabilidad, así como su efectividad y eficacia en el cumplimiento de cada uno de sus objetivos. Y, inciso B, la capacidad de la entidad para mantener y optimizar sus recursos, obtener financiamientos adecuados, retribuir a sus fuentes de financiamiento y, en consecuencia, determinar la viabilidad de la entidad como negocio en marcha. Como conclusión tenemos que los estados financieros deben proporcionar información de una entidad sobre su situación financiera, la cual está conformada por recursos económicos que controla y por la estructura de sus fuentes de financiamiento, además de su actividad operativa, sus flujos de efectivo o en su caso, los cambios en situación financiera y sus revelaciones sobre políticas contables, entorno, viabilidad como negocio en marcha. Los estados financieros básicos que corresponden a las necesidades comunes del usuario general y a los objetivos de los estados financieros son los siguientes 4. El primero es el estado de situación financiera, también llamado estado de posición financiera o balance general, el cual nos muestra información relativa a una fecha determinada sobre los recursos y obligaciones financieras de la entidad. Por consiguiente, los activos en orden de su disponibilidad, revelando sus restricciones, los pasivos atendiendo a su exigibilidad, revelando sus riesgos financieros, así como el capital contable o patrimonio contable a dicha fecha. El segundo es el estado de resultados integral, presentado en uno o en dos estados, según lo establezca la NIF particular relativa del tema. Para entidades lucrativas o en su caso, estado de actividades, para entidades con propósitos no lucrativos, el cual muestra la información relativa al resultado de sus operaciones en un periodo y por ende de los ingresos, gastos, así como de la utilidad o pérdida neta o cambio neto en el patrimonio contable resultante de este periodo. El tercero es el estado de cambios en el capital contable, en el caso de entidades lucrativas, que muestra los cambios de la inversión de la propiedad durante el periodo. Y por último, el cuarto, el cual es el estado de flujo de efectivo, o en su caso, el estado de cambios en la situación financiera, el cual nos indica información acerca de los cambios en los recursos y las fuentes de financiamiento de la entidad en el periodo, clasificados por actividades de operación, de inversión y de financiamiento. La entidad debe de emitir uno de los estados atendiendo lo establecido en las normas particulares. Balance general. El balance general es emitido tanto por las entidades lucrativas como por las entidades que tienen propósitos no lucrativos y se conforma básicamente por los siguientes elementos: activo, pasivo, capital contable o patrimonio contable. Este último cuando se trata de entidades con propósitos no lucrativos. Activo. Un activo es un recurso controlado por una entidad, identificado y cuantificado en términos monetarios, del que se esperan fundadamente beneficios económicos futuros, derivados de operaciones ocurridas en el pasado que han afectado económicamente a dicha entidad. Pasivos. Un pasivo es una obligación presente de la entidad, virtualmente ineludible, identificada, cuantificada en términos monetarios, y que presenta una disminución futura de beneficios económicos, la cual es derivada de operaciones ocurridas en el pasado, que han afectado económicamente a dicha entidad. Capital contable o patrimonio contable. El concepto de capital contable es utilizado para las entidades lucrativas y el de patrimonio contable para las entidades con propósitos no lucrativos. Sin embargo,
Para efectos de este marco conceptual, ambos se definen en los mismos términos. La definición de capital contable es el valor residual de los activos de la entidad una vez deducidos todos sus pasivos. Ahora les hablaré acerca del estado de resultados integral, el cual es emitido por las entidades lucrativas y está integrado básicamente por los siguientes elementos: ingresos, costos y gastos, utilidad o pérdida neta, otros resultados integrales y resultado integral. Ingresos. Un ingreso es el incremento de los activos o el decremento de los pasivos de una entidad durante un periodo contable, con un impacto favorable en la utilidad o pérdida neta, o en su caso, en el cambio neto en el patrimonio contable y consecuentemente en el capital ganado o patrimonio contable respectivamente. Costos y gastos. El costo y el gasto son decrementos de los activos o incrementos de los pasivos de una entidad durante un periodo contable con la intención de generar ingresos y con un impacto desfavorable en la utilidad o pérdida neta, o en su caso en el cambio neto en el patrimonio contable y consecuentemente en su capital ganado o patrimonio contable respectivamente. Y por último tenemos utilidad o pérdida neta. La utilidad neta es el valor residual de los ingresos de una entidad lucrativa, después de haber disminuido sus costos y gastos relativos reconocidos en el estado de resultados, siempre que estos últimos sean menores a dichos ingresos durante un periodo contable. En caso contrario, es decir, cuando los costos y gastos sean superiores a los ingresos, la resultante es una pérdida neta. Después de haber visto la parte teórica, ahora les mostraré un ejemplo acerca de una práctica de contabilidad básica, en la cual ustedes podrán aprender a realizar asientos de diario, test de mayor, a realizar también el estado de resultados y el estado de situación financiera, los cuales vimos en la parte teórica. La compañía se llama Masterpiece Books SADCB, la cual nos proporciona sus siguientes movimientos. 1. Se compra mercancía por 20,000 pesos, los cuales pagamos con un documento de 3,000. 4,000 pesos se pagan con cheque y el resto lo quedamos a deber. 2. Compramos un terreno de 80,000 pesos, pagando el 30% con un cheque, 50% lo quedamos a deber y el 20% restante lo pagamos con un documento. 3. Pagamos renta por adelantado de una bodega por 15,000 pesos, el cual se paga con cheque. 4. Compramos una computadora en 38,000 pesos, la cual se paga con el 50% un cheque y el otro 50% a crédito. 5. Se vende mercancía por 55,000 pesos, con un costo de 25,000, el cual nos pagan 18,000 con cheque. 6. Se pagan los gastos de luz por 280 pesos, el agua por 90,000 pesos, teléfono 2,500 y publicidad por 420, todo con cheque. 7. Se compra mercancías por 6,300, la cual pagamos 2,000 pesos con cheque y el resto lo quedamos a deber. 8. Se paga nómina de oficinas por 16,000 pesos con cheque. 9. Se solicita servicio de flete por 26,500. Antes de comenzar a registrar en el rayado de diario, la empresa también nos proporciona sus saldos iniciales, los cuales quedan de la siguiente manera: cajas, bancos, clientes, deudores diversos, almacén, edificio, depreciación de edificio, equipo de cómputo, depreciación de equipo de cómputo, gastos de instalación y amortización de gastos de instalación lo vamos a poner en debe, debido a la naturaleza de las cuentas. Después, proveedores, acreedores diversos, hipoteca por pagar, capital social y resultado de ejercicio anteriores lo colocamos en el haber. Ahora sí comenzaremos a registrar los movimientos que nos proporcionaron de la siguiente manera. El primer movimiento nos mencionaba que se compraba mercancía por 20,000 pesos, por lo tanto, cargamos a nuestros almacenes esa cantidad de 20,000. Estos se pagaron de la siguiente manera: 3,000 pesos con un documento. Por lo tanto, abonamos a documentos por pagar esos 3,000 pesos. 4,000 se pagaron con un cheque. De igual manera abonamos, pero esta vez a bancos. Y por último, el resto nos menciona que se quedó a deber, lo que significa que a nuestros proveedores le vamos a deber 13,000 pesos, que sería la diferencia. El siguiente movimiento nos menciona que compramos un terreno por 80,000 pesos. Entonces cargamos a nuestros terrenos la cantidad de 80,000 pesos, que es lo que nos costó. Esos 80,000 pesos se pagaron de la siguiente manera: 30% con un cheque. El 30% de esos 80,000 vendrían siendo 24,000 pesos.
Esos 24,000 pesos los vamos a abonar a bancos. 20% lo pagamos con un documento. Entonces, el 20% de los 80,000 pesos que nos costó el terreno serían 16,000 pesos. Los abonamos los 16,000 pesos a documentos por pagar. Y por último, el 50% lo quedamos a deber. En esta ocasión fue un terreno, por lo tanto serían acreedores diversos a quien le deberíamos. Entonces abonamos esos 40,000 pesos. El tercer movimiento nos habla acerca de que pagamos renta por adelantado de una bodega. Esa renta fue por 15,000 pesos. Entonces cargamos a rentas pagadas por anticipado los 15,000 pesos. Y la manera de pago fue por un cheque. Entonces esos 15,000 pesos salieron de nuestros bancos. Así que eso lo vamos a abonar a bancos. El movimiento número 4 dice que compramos una computadora, la cual nos costó 38,000 pesos. Esos 38,000 pesos los vamos a cargar a nuestro equipo de cómputo. La manera en la que se pagó fue 50% con un cheque y 50% a crédito. Por lo tanto, a bancos vamos a cargar el 50% del cheque, que son 19,000 pesos, y el otro 50% lo quedamos a deber. Bueno, se sacó a crédito. Entonces a nuestros acreedores diversos le debemos 19,000 pesos. El 5 nos menciona que en esta ocasión vendemos mercancía por 55,000 pesos y esta tuvo un costo de 25,000. Se hará un registro que será el 5A, pero antes vamos a registrar la forma en que nos pagaron. Nos pagan 18,000 pesos con un cheque, por lo tanto eso va a entrar a nuestros bancos, así que lo cargamos. 9,000 pesos se pagaron con un documento, a 90 días con el 2% de interés mensual. Ahora tendremos que sacar primero los intereses cobrados por anticipado. De la siguiente manera, tendremos que multiplicar ese 2% por 9,000 pesos del documento, lo que vendrían siendo 180 pesos mensuales. Pero como es a 90 días, entonces serían 3 meses, 180 por esos 3 meses serían 540 pesos en total de intereses. Eso lo vamos a abonar a intereses cobrados por anticipado. El resto serían los 28,000 pesos, que es el crédito que le estamos otorgando a nuestro cliente. Eso lo cargamos a clientes. Y por último registramos la cantidad de la venta que hicimos, que fue por la cantidad de 55,000 pesos. Ahora sí, vamos a registrar el costo de ventas. El movimiento nos mencionaba que la mercancía era por 55,000 pesos, pero tenía un costo de 25,000 pesos. Eso lo vamos a cargar al costo de ventas. Y a nuestros almacenes abonamos esos 25,000 pesos. En el siguiente movimiento se pagaron los gastos, los cuales fueron luz por 280, agua por 90, teléfono 2,500 y publicidad por 420. Estos fueron con cheque. En este caso tenemos gastos de administración y gastos de venta. Por un lado, la luz la ocupan tanto gastos de administración como gastos de venta. Entonces, luz le vamos a cargar la mitad, que son 140. Y la otra mitad se lo cargamos a nuestros gastos de venta. En el caso del concepto de agua sucede de la misma manera. Tanto gastos de administración como gastos de venta ocupan agua. Entonces a agua le vamos a cargar 45 pesos y a los gastos de venta en el concepto de agua igual 45 pesos. El siguiente es teléfono. El teléfono, de igual manera que los anteriores, se lo cargamos tanto a administración como a ventas. La mitad de los 2,500 son 1,250 y 1,250 para gastos de venta. Por último teníamos el concepto de publicidad. La publicidad lo ocupa únicamente gastos de venta, no gastos de administración. Entonces aquí sí cargamos completos los 420 únicamente a gastos de venta. Y ahora realizamos la suma de los gastos de administración, que nos da un total de 1,435. Y en el caso de las ventas nos da un total de 1,855. Por lo tanto, esa cantidad va a salir de nuestros bancos.
así que abonamos a bancos la cantidad de 3.290, que es la suma de los 1.435 de los gastos de administración más los 1.855 de gastos de venta. El número 7 nos menciona que se compra mercancía por 6.300. Esto vamos a pagar 2.000 pesos con un cheque. Entonces, sale de nuestros bancos, lo abonamos. Abonamos esos 2.000 pesos y el resto lo quedamos a deber. La mercancía fue por 6.300 menos los 2.000 pesos, entonces a nuestros proveedores le quedaríamos a deber 4.300 pesos. Como fue mercancía, entonces lo cargamos a nuestro almacén, la cantidad de los 6.300 pesos. El número 8 nos dice que se paga la nómina de oficina. De oficina quiere decir que únicamente se le paga a gastos de administración, en la cantidad de 16.000 pesos. En nuestro parcial vamos a registrar esos 16.000 pesos y realizamos la suma, que en este caso únicamente tenemos un solo parcial y serían esos 16.000 pesos. Nos menciona que esos 16.000 pesos se pagan con cheque. Por lo tanto, los 16.000 pesos salen de nuestros bancos y lo abonamos. El movimiento número 9 nos dice que se solicita un servicio por flete por la cantidad de 26.500, el cual el 60% se paga con cheque. El 60% de esos 26.500 son 15.900. Esos 15.900 lo vamos a abonar a nuestros bancos. Y el resto se paga a crédito. Por lo tanto, a nuestros acreedores diversos le vamos a deber el 40%, lo cual es 10.600. Eso igual lo abonamos a nuestros acreedores diversos. Y por último registramos los gastos de ese flete, que como habíamos mencionado fue de 26.500. Por último nos menciona que se vendió mercancía por la cantidad de 30.000 pesos y un costo de 15.000 pesos. Como en el caso número 5, primero vamos a registrar de igual manera nuestra venta y después el costo de venta. La forma en la que nos pagaron fueron 20.000 pesos con cheque. Vamos a registrar nuestros cargos a bancos, los 20.000 pesos. Y el resto nos los van a pagar a crédito. Por lo tanto, se lo vamos a cargar a clientes, los 10.000 pesos de diferencia. Y por último, abonamos a nuestras ventas la cantidad de 30.000 pesos. Ahora sí registramos los costos de venta, que serían 15.000 pesos a costos de venta y a nuestros almacenes 15.000 pesos. Lo siguiente que tenemos que hacer es hacer test de mayor, las cuales se hacen como pueden ver en pantalla, con cada una de las cuentas que obtuvimos en nuestro rayado diario. Vamos a colocar las cantidades que obtuvimos en el debe y haber de nuestro rayado de diario aquí en las test de mayor. Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Primero comenzaremos con los saldos iniciales. Por ejemplo, en caja vamos a colocar los 50.000 pesos que teníamos de saldo inicial. Los saldos iniciales los vamos a identificar de la siguiente manera. En el lado izquierdo colocaremos SI, lo cual significa saldos iniciales. El siguiente fue bancos, por la cantidad de 90.000 pesos. Y de igual manera, todos los saldos iniciales los vamos a identificar con la referencia SI. Después de haber terminado de colocar todos los cargos de nuestros saldos iniciales, ahora comenzaremos a poner todos nuestros abonos, igual de los saldos iniciales. Primero tenemos a proveedores con la cantidad de 26.000 pesos. Colocamos de igual manera su referencia de saldos iniciales. El siguiente es acreedores diversos por 17.000 pesos. Ahora comenzaremos a pasar nuestras cantidades del debe y haber de los movimientos que nos proporcionaron. El primero era almacén. Tenemos un cargo por 20.000 y le colocamos la referencia que es nuestro movimiento o nuestra primera operación. Sería la número 1. Después tenemos que cargar a intereses pagados por anticipado. La siguiente cantidad que tenemos que pasar a nuestras test de mayor es documentos por pagar. Abonamos la cantidad que teníamos en nuestro rayado diario, que era por 3.000 pesos, y colocamos la referencia. Después buscamos la cuenta de proveedores para abonar los 13.000 que teníamos.
y colocamos su referencia. Como pueden ver, ya completé yo las T's de mayor. Aquí tenemos todas, cada una con sus respectivas cantidades y con sus referencias. Lo siguiente que debemos de hacer es sacar la suma. Por ejemplo, en bancos tenemos que sumar lo del saldo inicial, el movimiento número 5 y el movimiento número 10, que en total nos da 128,000. Y por el otro lado, en el lado del haber, tenemos que sumar el 1, el 2, el 3, el 4, el 6, el 7, 8 y 9, que nos da un total de 99,190. Realizamos una resta. A los 128,000 le quitamos los 99,190 y nos da un total de 28,810, que sería nuestra cantidad final. Después de sacar los saldos finales de cada una de nuestras cuentas en las cuales tengamos más movimientos, procederemos a realizar los movimientos de ajuste, así que tendremos que irnos a nuestra T de resultado del ejercicio. El ajuste número 1 tiene la cantidad de 17,435. Esta se obtiene de gastos de administración. Cancelamos la cantidad que teníamos en nuestro lado izquierdo y la colocamos en nuestro lado derecho. Entonces ese sería nuestro ajuste 1, el cual lo vamos a pasar a la T de resultado del ejercicio. Ahora el ajuste número 2 es por 28,355. Esa cantidad la tenemos en gastos de venta. Cancelamos el saldo final colocando la cantidad de 28,355 en nuestro lado derecho de la T, y eso lo pasamos a los resultados del ejercicio. El ajuste número 3 es de 40,000. Esos 40,000 provienen de el costo de ventas. Lo mismo, cancelamos nuestro saldo final con los 40,000 y lo colocamos en el resultado del ejercicio. Y por último tenemos nuestro ajuste número 4, que es de 85,000. Estos 85,000 vienen de nuestras ventas. Aquí tenemos ahora desde el lado derecho. Nuestra suma es de 85,000 y lo cancelamos cargando al lado izquierdo. Y esa cantidad la pasamos a nuestra T de resultado del ejercicio, obteniendo estas cantidades. A los 85,790 le vamos a restar los 85,000 que tenemos del lado derecho. Nos da un total de 790. En este caso, si la cantidad en la T de resultado del ejercicio sale del lado izquierdo, significa que hubo una pérdida. Si hubiera salido por lo contrario en el lado derecho, significa que hay una utilidad o ganancia. Lo siguiente que haremos una vez terminadas nuestras T's de mayor es pasar esos saldos que obtuvimos en cada una de nuestras cuentas de T a nuestro de situación financiera, el cual en su lado izquierdo se colocan todos los activos. Se van clasificando por activo circulante, activo fijo y activo diferido. Y del lado derecho ponemos los pasivos y el capital. El pasivo es a corto plazo y a largo plazo. Después colocamos el capital. La suma del total de activo debe ser igual a la suma del pasivo más capital, y así sabremos que todas las operaciones están correctas. Entonces comenzamos primeramente con nuestro activo circulante. En caja teníamos una cantidad de 5,000. En bancos teníamos la cantidad de 28,100. Y así sucesivamente comenzamos a llenar cada una de nuestras cuentas. En clientes 73,000. En deudores diversos teníamos 13,600. En almacén teníamos la cantidad de 26,500. Y en documentos por cobrar teníamos la cantidad de 9,540. Lo que sigue es realizar la suma de nuestros activos circulantes, que nos da un total de 156,450. Una vez que hayamos pasado las cantidades de nuestro activo circulante, activo fijo y activo diferido, realizamos la suma de estas tres y nos da un total de 828,205. Ahora continuamos con los pasivos, los cuales están divididos en a corto plazo y largo plazo. Comenzamos con los proveedores, donde teníamos una cantidad de 43,300.
Acreedores diversos, 86.600. Documentos por pagar, una cantidad de 19.000. Y intereses cobrados por anticipado, 540. Igualmente realizamos la suma de todas estas cuentas y nos da un total en pasivo a corto plazo de 149.440. Una vez que ya hemos pasado los saldos finales de nuestras T de mayor de pasivo a corto plazo y largo plazo, realizamos la suma de ambos y nos da un total de 387.440. Por último, vamos a capital. En capital social tenemos un total de 351.600. En resultado de ejercicios anteriores tenemos un total de 90.000 y nuestra pérdida del ejercicio en este caso serían los 351.600 más 90.000 menos 790, ya que fue una pérdida, y nos da un total de 440.810. Por último, sumamos los pasivos más el capital, que en este caso nos da 828.250. Y como podemos ver, el total de nuestro activo es igual al total de nuestro pasivo más el capital. Para concluir, realizaremos el estado de resultados al 31 de diciembre de 2022. Estos datos los obtenemos de nuestras T de mayor. En ventas tenemos 85.000 pesos. Nuestro costo de ventas fue de 40.000 y aquí realizamos una resta. A nuestras ventas le vamos a restar el costo de ventas, que nos da un total de 45.000 pesos. Después realizamos los gastos de operación, que estos son los gastos de administración por 17.435 más los gastos de venta, que son de 28.355, y esos dos los sumamos, nos da un total de 45.790. Y para sacar nuestra pérdida neta sería sacar los 45.000 menos 45.790, que nos da un total de 790 pesos, que es nuestra pérdida neta. Aquí podemos darnos cuenta que si nos cuadra todo, en el estado de resultados obtenemos una pérdida de 790, y como recordamos, en nuestra T de mayor de resultado del ejercicio también tenemos una pérdida neta de 790. Esto sería todo de mi parte acerca de los estados financieros básicos, y espero que esta información les pueda servir para poder aprender más acerca de ellos. Muchas gracias por su atención.